por venir a la última sesión del seminario de este semestre. Ya de aquí nos vamos hasta febrero. Hoy tenemos de visita a Ariam Blancas. Ariam hizo su doctorado en CIMAT y después estuvo un ratito en Frankfurt, ¿verdad? Sí, 2 años. Y la tenemos aquí de paso, va a hacer otro postdoc hasta por un añito y a ver si luego ya se convence y viene por acá. Entonces, pues muchas gracias por venir y hoy nos va a platicar de Coalescence and Neuroscience. Gracias. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Les voy a hablar de coalescentes anidados simples. Es un proceso que definimos para modelar los árboles de genes y árboles de especies que aparecen en filogenética. Y estos procesos toman valores en las particiones de 2 dimensiones y que de hecho están anidadas. Entonces, para que les quede un poco más claro y sea más natural la definición del proceso, pues les voy a empezar a definir lo que es una partición. Una partición es algo pues muy sencillo, como dice ahí, consideramos un subconjunto P de los naturales y lo vamos a dividir en subconjuntos que les llamamos pi y estos subconjuntos pues son disjuntos y si los unimos obtenemos nuestro conjunto B que tomamos al principio. Los elementos de la partición los llamamos bloques y en este caso pues vamos a estar interesados en el espacio de las particiones de los primeros n naturales y por convención cuando esta n es infinito pues obtenemos la partición de todos los naturales, ¿no? Un ejemplo de partición de los naturales sería, por ejemplo, tener todos los pares y todos los impares. Una partición de 10 es esta que aparezco aquí y consideramos también la restricción de la partición a 5 únicamente intersectando cada uno de los bloques con los primeros 5 elementos. Decimos que los elementos de la partición que poseen nada más un bloque se llaman singuletes, nada más así por convención. Podemos asociar una partición con una relación de equivalencia diciendo que 2 elementos están en el mismo bloque de la partición si I y J se relacionan por la relación de equivalencia dada por la partición pi. Y una partición que estamos interesados en considerar es la partición generada por una permutación. Y esta partición se obtiene tomando en cuenta esta relación. ¿Qué es lo que hacemos básicamente? Pues únicamente aplicamos la función inversa de nuestra permutación a cada uno de los bloques de la partición pi y obtenemos nuestra partición permutada. Y en este caso, como un ejemplo, di la partición que simplemente toma un elemento y lo manda al siguiente natural consecutivo y cuando llegamos al último elemento de la partición, lo regresamos al primero. Entonces, eso sería una partición. Ahora, una partición aleatoria, vamos a decir que es intercambiable si su distribución es la misma que cuando consideramos la partición permutada. Esto quiere decir que no nos va a importar las etiquetas o los elementos que contengan nuestros bloques, sino únicamente los tamaños es lo que vamos a estar interesados en considerar. ¿Por qué queremos introducir estas particiones que no nos toman en cuenta los elementos de los bloques? Lo que va a pasar es que estas particiones, los bloques de nuestras particiones los vamos a estar asociando con los individuos de nuestra población. Entonces, no queremos hacer distinción en los nombres que les pongamos a nuestros individuos para caracterizar, por ejemplo, su genealogía o su dinámica. Entonces, la ley de una partición aleatoria va a estar caracterizada por sus frecuencias asintóticas, que como pueden ver aquí es básicamente la masa que tiene cada uno de los bloques. Entonces, las distribución de nuestras particiones aleatorias van a estar consideradas por las particiones de masa
que son los elementos, o sea, el tamaño de los bloques de nuestra partición son los elementos de esta partición de masa. Y cuando tengamos una partición de masa, podemos construir una partición que es de hecho intercambiable, y esta partición es la que se le llama partición Paintbox. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nada más tomamos nuestros elementos de la partición de masa, los 0, S1 va a ser el primer elemento, y ya después SI sería este elemento de la partición. Y al final está lo que nos queda, ¿no? El polvo. Y consideramos variables aleatorias uniformes en el intervalo 0,1 y las tiramos en nuestro intervalo 0,1. Y de manera que dos elementos forman el mismo bloque de una partición cuando caigan en el mismo pedacito de la partición de masa. En este caso tenemos la partición 2 y 6, 1 y 4 porque están en el mismo pedacito de la partición de masa, y los elementos que corresponden con los singuletes pues es el 5 y es el 8 porque nada más cayó ese elemento. Y los elementos que caigan en el polvo, en este pedacito de acá, también los vamos a asociar con los singuletes. Ahora, ya que tenemos más o menos entendidos, no sé si tengan preguntas hasta aquí, el espacio de estados de nuestro proceso, pues entonces podemos definir el n-coalescente de Kickman. ¿Qué es el n-coalescente de Kickman? Pues nada más es una cadena de Markov a tiempo continuo que regularmente inicia con la partición donde todos los elementos son singuletes, todos los individuos son singuletes, y va a saltar de una partición pi a una partición pi' por fusiones de los bloques. Dos bloques fusionan y obtenemos la siguiente transición. Como les mencionaba, asociamos a los bloques de nuestra partición con individuos en una población, y entonces el n-coalescente de Kickman lo que va a estar haciendo es describir la genealogía de una población hacia atrás en el tiempo. Empieza con la población totalmente fragmentada y sigue la línea ancestral de cada uno de los individuos hasta que obtienen el ancestro común. Ahora, cuando tenemos un coalescente de Kickman o n-coalescente de Kickman, ese satisface una propiedad de consistencia que nos dice que cuando tenemos un m-coalescente de Kickman y lo restringimos a n bloques, va a tener la misma distribución que un coalescente que empieza con n individuos. Con esta propiedad y el teorema de extensión de Kolmogorov, nos asegura que existe un único proceso que le llamamos el coalescente de Kickman que toma valores en las particiones de los naturales. Una propiedad interesante de este coalescente de Kickman es que si n de t denota el número de bloques al tiempo t del coalescente de Kickman, se puede aproximar como la solución de esta ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque cuando un n-coalescente tiene n bloques, pasar a n-1 ocurre en un tiempo exponencial de parámetro menos n por n-1 sobre 2, y ese valor se puede aproximar por n cuadrada sobre 2 y tenemos esta ecuación diferencial de aquí, cuya solución es 2 entre t. Entonces quiere decir que vamos perdiendo bloques en el tiempo del orden 1 entre t más o menos, y el fenómeno que se observa es que en un tiempos chiquitos, por más que empecemos por una población infinita, vamos a tener a todos los individuos juntos, y las últimas ramas son las que fusionan después, pero todo se carga en la parte de abajo del árbol. Y este fenómeno se conoce como la bajada del infinito del coalescente de Kickman. Ahora,
En este coalescente de Kirkman tenemos solamente fusiones o de bloques que son binarias. Podemos tener fusiones de bloques donde participan más de 2 bloques, en este caso 3, y esos procesos son los coalescentes intercambiables simples, que son también cadenas de Markov que toman valores en las particiones de los naturales, que nuevamente podemos considerar que empiezan con una población totalmente fragmentada y que ahora nuestras transiciones ocurren por fusiones de K bloques donde esta K es mayor o igual que 2. La tasa de transición a la cual se dan estos eventos es lambda BK. Supongamos que tenemos una partición de B bloques y K de ellos están fusionando. Este proceso también satisface la propiedad de consistencia, que se traduce en las tasas de esta forma. La tasa de fusionar K bloques cuando tenemos B es la misma tasa que cuando agregamos un bloque y este bloque, el enésimo bloque, formas un solo elemento, la partición tiene un solo bloque, o bien lo agregamos a un bloque que ya existe. Y entonces, de esta manera, este proceso también tiene la propiedad de consistencia. Y las tasas de transición se pueden caracterizar por una medida lambda en el intervalo 0,1 y se tiene esta relación, de hecho, que prácticamente nos está diciendo que tenemos una moneda de probabilidad de éxito que está dada por la medida lambda y vamos a asociar, una moneda a cada uno de nuestros bloques y entonces todos aquellos bloques asociados con lanzamientos exitosos, pues los vamos a fusionar a ese tiempo del proceso de Poisson. O sea, formalmente lo que tenemos es una construcción poissoniana donde los átomos de ese proceso de Poisson son T y X, Y, que están en 0 infinito, 0, 1 y tienen esta medida de intensidad, que es como les comentaba, tener lanzamientos a lo largo de las ramas de los árboles de variables aleatorias Bernoulli que están cargadas de esta forma. Y para tener una construcción que no es degenerada, pues asumimos que esta tasa es finita. Podemos ir más allá, permitiendo que esas fusiones múltiples no ocurran como aquí, que solo hay una en cada tiempo, sino permitir fusiones en este lado de acá, por ejemplo. Y entonces aquí, como observamos en esta figura, y esas son lo que se llaman como coalescentes intercambiables. Entonces, estos coalescentes es la misma historia, tenemos fusiones de bloques, pero estas fusiones van a estar dadas por una partición pi'. O sea, estamos al tiempo t y vamos a fusionar bloques según nos los indique la partición pi'. En este caso, tenemos esta partición y entonces dice nuestra partición, junta los bloques 1 y 5 y los bloques 2, 4 y 7, que es lo que aparece aquí. Y así continuamos. Cuando llegamos a este estado, lo que hacemos es unir los bloques 1 y 2 y tenemos esta partición de acá. Y además dice, une los bloques 3 y 4, que es este de acá. Ay, perdón, tiene un error ahí porque este es 3 y 6, me faltó corregir. Este bloque se debería llamar 3 y 6. Y no importa, o sea, al menos lo que le pedimos a esta partición pi' es que sea una partición del número de bloques que tengamos en cada uno de los tiempos. Entonces, estos coalescentes intercambiables
pues de nuevo creo que me faltó decir que son procesos de Markov que toman valores en las particiones de los naturales y sus transiciones están caracterizadas por esta coagulación, ¿no? Podemos recuperar los coalescentes intercambiables simples utilizando particiones pi' que contengan un solo bloque que no es singulete. O sea, acá aparecen estas coalescencias múltiples porque si se fijan, estamos utilizando particiones pi' que tienen al menos, tienen más de un bloque que no es singulete. Entonces, si por ejemplo tuviéramos otra rama por aquí y dijéramos, el 5 y 6 fusión, entonces lo que vamos a ver es otra fusión acá. Entonces, si nada más queremos ver una fusión en cada tiempo, pues entonces consideramos particiones pi tilde que tengan únicamente un bloque que no es singulete y esas particiones pi tilde son las que se conocen como simples. Entonces, esta es otra manera de definir un proceso coalescente intercambiable que olvidé decir que también se llama lambda coalescente, pues como comentaba al principio, están caracterizadas por una medida lambda. Ahora, ya tenemos estos procesos que toman valores en las particiones de los naturales y se pueden utilizar para describir la genealogía de poblaciones. Entonces, los lambda coalescentes podrían modelar poblaciones donde algunos individuos tienen más facilidad de reproducirse y entonces por eso tenemos esas fusiones múltiples a diferencia de un coalescente de Kingman donde nada más tenemos fusiones binarias. Entonces, esa es la motivación de los coalescentes en general. Ahora nosotros queremos tener coalescentes anidados. ¿De dónde vienen o por qué estamos interesados en modelar o en definir más bien coalescentes anidados? Pues en filogenética aparecen los árboles de especies que los puntos de ramificación describen los procesos de especiación que se tienen y dentro de cada una de esas especies pues tiene asociada una información genética y entonces podemos pintar dentro de ese árbol de especies un árbol de genes. Y estos procesos, o más bien estos árboles, han sido estudiados, pero siempre desde un punto de vista estadístico. Porque lo que se hace es que se supone que el árbol de especies es conocido y tiene una distribución dada y entonces como ahora hay una cantidad grande de información genética, pues se usa esa información genética para hacer inferencia sobre el árbol de las especies. Y se supone que dentro de cada una de las especies los genes evolucionan siguiendo procesos coalescentes, que pueden ser coalescentes de Kingman o coalescentes lambda. Y son, estos trabajos son parte del coalescente multiespecies y algunas de las referencias son estas que aparecen aquí. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es definir un proceso probabilista para describir la genealogía de estos árboles. Entonces, conociendo la teoría de los coalescentes, pues lo que se nos ocurre hacer es etiquetar cada uno de los genes con la partición de los singuletes y etiquetar cada una de las especies con la partición que se obtiene fusionando los bloques de genes asociados a cada una de las especies. Entonces, esto es una manera pues natural de describir la genealogía de este par de árboles y conservar esa estructura de anidamiento que se tiene entre el árbol de genes y el árbol de especies. Entonces, tenemos este par de árboles que van a describir el árbol de genes y el árbol de especies, y lo que está pasando es que cuando dos elementos están relacionados en la partición del árbol de genes, pues también están relacionadas en el árbol de las especies, y entonces esas particiones que tienen esa propiedad pues son las particiones que le llamamos particiones anidadas.
Entonces, la primera coordenada, pi_s, como denota aquí, pues nos va a describir cómo va evolucionando el árbol de las especies, y en la segunda coordenada, pues está el árbol de genes. ¿Qué vamos a estar interesados en definir? O sea, vamos a estar en un lambda coalescente, un coalescente de Kigman o coalescentes simultáneos. Hasta el momento lo que hemos hecho es modelar estos árboles de especies y árboles de genes, en conjunto, pero yendo un poquito más general que estos que aparecen aquí, porque aquí tenemos solamente coalescencias binarias, ¿no? Entonces, nuestros modelos consideran coalescencias múltiples en el árbol de las especies o coalescencias múltiples en el árbol de genes, y también podemos tener coalescencias múltiples simultáneas en ambos genes. Entonces, eso es lo que vamos a estar interesados en modelar. Y es por ello que definimos, me faltó cambiar aquí esto que viene de inglés, es un coalescente intercambiable anidado simple, pues va a ser un proceso de Markov que va a tomar valores en las particiones que están anidadas y que sus transiciones las vamos a definir a partir de la coagulación en cada una de las coordenadas. Por eso estoy poniendo aquí coag sub 2, porque una parte va a ser para fusionar las especies y la otra parte va a ser para fusionar los genes. Hay que tener un poquito de cuidado aquí, porque cuando fusionamos con particiones que son simples tanto para las especies como para los genes, no siempre se conserva la estructura de anidamiento. Entonces, ahorita en la siguiente lámina vamos a ver quién es R tilde que aparece aquí, ¿no? Entonces, otra propiedad que nos interesa en nuestro proceso es que no importa las etiquetas que pongamos a los genes o a las especies, siempre queremos tener la misma descripción de la genealogía. Entonces, pues les vamos a pedir a que nuestras particiones pues cumplan esta propiedad de anidamiento, esta propiedad de intercambiabilidad, respetando esta propiedad de anidamiento que tienen los árboles de genes y árboles de especies. Entonces, para encontrar este proceso, este conjunto R tilde o ese conjunto de particiones con las cuales vamos a poder fusionar los bloques de genes y los bloques de especies, pues vamos a definir una partición pi barra que le llamamos liga, y esta partición pi barra lo que nos hace es guardar la estructura de anidamiento de los genes en el árbol de las especies, de manera que el késimo bloque de la partición liga nos dice cuáles son los bloques de genes que están anidados a la késima especie. Tenemos esta partición aquí, que es la partición de genes, y entonces esta es la partición liga. ¿Qué quiere decir? Que el bloque 1, 2 y 5, que es el primero, el segundo y el último, están anidados a la primera especie, y el bloque 3 y 4 están anidados a la segunda especie. Algo que no he enfatizado es que los bloques están ordenados en forma decreciente de su mínimo elemento. Entonces, cuando decimos que el primero, el segundo y el quinto pertenecen a la primera especie, aquí están ordenados los bloques en forma decreciente de su mínimo elemento. Entonces, ya que tenemos esa partición pi barra, lo que hacemos es que vamos a poder fusionar bloques de especies y bloques de genes que pertenezcan a este conjunto tilde, de modo que fusionen dos genes siempre y cuando pertenezcan a la misma especie o bien estén en especies que se están juntando. Puede ser que en este momento estén en genes diferentes, pero cuando las especies se están juntando, pues entonces ya estamos en una misma especie y ya se conserva la propiedad de anidamiento. Entonces, ese es el
conjunto con el cual vamos a poder fusionar especies para tener nuestra propiedad de anidamiento y describir el árbol de genes y el árbol de especies. Ahora, ¿cómo vamos a caracterizar el proceso? Se puede caracterizar utilizando nada más las restricciones a N, o sea, en transiciones finitas, porque de igual manera este proceso satisface una propiedad de consistencia. Yo creo que sí pueden creer eso porque es una generalización de lo que hemos tratado antes. Entonces ahora estamos incluyendo nuevos elementos, pero que en un nuevo bloque de genes y en un nuevo bloque de genes y en una nueva especie, o bien introduciendo un nuevo gen, en una especie que ya existía, y a esa especie agregamos un nuevo elemento que es similar a la figura que les presenté. Entonces vamos a estudiar sus transiciones, pero nos vamos a concentrar únicamente en las transiciones en un número finito de bloques, perdón. Entonces, para eso vamos a considerar que tenemos B especies, y dentro de cada una de esas B especies hay GI genes. Y vamos a decir que las especies van a fusionar de acuerdo a un vector S, y los genes van a fusionar según nos los diga este arreglo C, donde la iésima coordenada nos dice cómo van a fusionar los bloques asociados con la iésima especie. Ahora, este vector SI pues va a tener unos y ceros. Cero quiere decir que la iésima especie no participa en una coalescencia, pero tampoco va a participar uno de los genes. Entonces, únicamente podemos fusionar genes dentro de especies que se hayan activado, o sea, de especies que tengan SIs iguales a 1. Entonces, ya que tenemos una especie activada, entonces sí podemos fusionar sus genes, el Jésimo gen que aparece dentro de él. De otra manera no podemos tener coalescencias de genes. Y nuestras coalescencias van a estar caracterizadas, o vamos a utilizar este conjunto de esta tripleta G que nos da nuestro estado inicial, el estado inicial del proceso, el número de genes que tengamos en cada una de las especies que está aquí. ¿Y cómo los vamos a fusionar? Es como el lambda BK que teníamos. Antes teníamos un B y un K y era suficiente, pero ahora tenemos más información. Entonces, por eso necesitamos considerar el estado inicial y cómo vamos a fusionar. Entonces, ¿qué elementos vamos a incluir en estos arreglos? Pues aquellos que nos modelen fusiones de especies, o sea, no podemos tener fusiones de genes en especies que no estén participando en una fusión, y entonces podemos tener fusiones de genes cuando al menos 2 especies se están fusionando, y excluimos el caso donde únicamente tengamos un éxito en uno de los genes, porque entonces pues no pasa nada, no vemos una transición si nada más tenemos un gen que está habilitado para fusionar, pero pues si no tiene otra pareja, entonces no va a pasar nada. Entonces, ¿cómo va a estar caracterizadas las transiciones de nuestro proceso? Eso se ve un poco engorroso, pero es prácticamente nos va a decir lo mismo que antes. Tenemos coalescencias binarias en las especies, por eso escribo aquí una S. Tenemos coalescencias binarias en los genes en especies que están activadas, por eso tiene un K igual a 1. Entonces, y en esa especie activada también podemos tener fusiones
donde participan varios genes, que si se fijan, esta es prácticamente la medida que aparecía antes con el lambda coalescente. Entonces tenemos un Kickman y un lambda coalescente en los genes de especies que están fusionando. Y acá pues tenemos fusiones binarias, como ya dije, pero también esta parte nos dice que tenemos fusiones múltiples donde participan varias especies. Cada especies están fusionando y dentro de esas cada especies pues tenemos genes, estos QLI genes que están fusionando. Y esta otra parte de aquí viene, considera aquellos casos donde no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos entender esto? También podemos tener una construcción poissoniana. Estamos lanzando una moneda que nos dice, tú vas a juntar todas estas especies y lanzamos monedas a cada uno de los genes, pero esas monedas tienen un peso diferente de acuerdo a la especie que estemos fusionando. Entonces, es una moneda un poquito diferente, ¿no? Pero es la misma idea, eso es lo que quiero que les quede. O sea, parece difícil, pero la idea que hay detrás es la misma. ¿Y cuáles son los ejemplos? Pues recuperamos el coalescente multiespecies al considerar esta medida, donde especies y genes nunca fusionan simultáneamente, o sea, se pueden estudiar separadamente y podemos tener el caso donde el árbol, el árbol de especies que sea un lambda coalescente y donde hay coalescencias binarias o del tipo Kickman de acuerdo a una tasa ADS y las funciones múltiples ocurren con esta medida Nu'(S). De la misma manera, los genes en el mismo bloque podemos tener un lambda coalescente. En particular, tenemos un Kickman en un Kickman cuando tomamos esta Nu'(S') y la Nu'(G), que son iguales a 0. Entonces, nada más tenemos especies que fusionan a una tasa AC, pero en las láminas siguientes voy a decir que es C, y los genes que fusionan a una tasa 1 y no pasa simultáneamente, ¿no? Entonces, si recordamos, el Kickman bajaba del infinito, o sea, en tiempos chiquitos llegábamos a tener a un número finito de bloques. Entonces, si aquí tenemos un Kickman en un Kickman y nunca fusionan simultáneamente, pues entonces un ejemplo de un coalescente anidado que baja del infinito, pues es el Kickman en Kickman. De hecho, en general se dice que un coalescente anidado baja del infinito cuando consideramos las marginales, o sea, cuando observamos nada más el árbol de genes o el árbol de las especies y ambos bajan del infinito, o sea que en un tiempo finito tenemos un número finito de bloques. Bueno, entonces, por ahora vamos a quedarnos en el caso Kickman en Kickman y vamos a estudiar cómo baja del infinito, ¿no? O sea, cuál es la velocidad. Entonces, para eso, definimos ST como el número de bloques de especies al tiempo t, y como S de t es un Kickman, el árbol de las especies es un Kickman, pues S de t va a seguir lo mismo que el Kickman, con la diferencia que consideramos que las tasas de coalescencias ocurren a tasa C, Entonces tenemos esta ecuación diferencial que es la misma que teníamos al principio, pero con este factor C, porque estamos considerando fusiones binarias que ocurren a tasa C, y entonces la solución en tiempos chiquitos va a estar dada de esta forma. Ahora, ¿qué pasa con los genes? Entonces en los genes tenemos n de t al tiempo t, y pues n de t pues va a ser la suma de cada uno de los genes que tengamos en cada una de las especies, y pues si queremos saber cuántos genes tenemos, pues primero tenemos que saber cuánto vale esta n de i, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aproximar esta NDI, y de hecho va a estar dada por una variable, o sea, va a seguir una distribución W entre T, donde esta W va a ser mayor o igual que 2 y vamos a saber cuál es la distribución que tiene. Entonces, es sabido que cuando la última fusión que ocurre en un árbol de Kigman, en un tiempo en un intervalo, 0t, pues se puede distribuir como una variable aleatoria uniforme. O sea, la última transición es como lanzar un punto aquí y se distribuye uniforme. Entonces, en este tiempo UT, pues tenemos una porción W1 sobre UT y una porción W2 sobre U2 de genes que van a fusionar aquí. Entonces, en ese tiempo tenemos W1 más W2 entre UT, linajes que se están fusionando a un tiempo 1 menos U de T. Y entonces, el número de linajes que tengamos en esa especie, como es un Kigman en cada uno de las los genes en cada una de las especies siguen un Kigman, pues también tenemos esta ecuación diferencial que es la misma que aparecía antes, perdón. O sea, y entonces de esta manera podemos obtener cuál es la variable aleatoria W. Y usando la ley de los grandes números, pues N de T va a ser el número de especies por el promedio de la variable aleatoria W entre T, y entonces ese número de genes que tengamos se puede aproximar de esta forma, donde esta gamma por simulaciones es 3.45. Entonces, ¿qué nos dice este resultado? Que el número de genes decae por un factor de 1 entre T cuadrada, a diferencia del Kigman estándar, donde decae por un factor de 1 entre T. Entonces, podemos entender este factor 1 entre T cuadrada por las fusiones que ocurren cuando dos especies se juntan, se duplica la cantidad de genes que tengamos, ¿no? Y entonces, cuando estamos estudiando el proceso en este intervalo de tiempo, los genes, sí se tiene un decaimiento similar al Kigman estándar, y en tiempos posteriores tenemos este otro decaimiento. Entonces, podemos saber cómo baja del infinito, cómo tenemos un número finito de bloques en estos tiempos, ¿no? Al principio se comporta como un Kigman estándar, pero en este otro intervalo de tiempo, pues se dobla la cantidad de genes que tengamos en cada una de las especies. Entonces, es todo lo que les quería presentar. La definición del proceso coalescente anidado es un trabajo que realicé con Jean-Gilles Duchamp y Amaury Lambert, que están en París, junto con Arno. Y la segunda parte, que es el estudio de la bajada del infinito del coalescente anidado, pues es un trabajo que realicé con Tim Rogers en Bath y Jason Schainsberg en San Diego. Y también participó Arno. Entonces, es todo lo que tenía que preparado. Muchas gracias por su atención. Preguntas, comentarios, inquietudes. Yo tengo algunas. Bueno, a ver si me puedo explicar. O sea, al final, en este planteamiento, los genes se van asociando con las especies en el tiempo, Sí. pero solo uno a uno, ¿verdad? O sea, es decir, los linajes están caracterizados. En algún momento del tiempo, un linaje en particular está como asociado a un gen, digamos, con más chance que a otros. Luego se va fusionando. Entonces, al final, todo queda junto. O sea, para distinguir una especie de otra, o un linaje de otro,
vas viendo como subgrupos de genes. Ajá. Pero un gen solo puede pertenecer a uno de sus subgrupos. Ajá. No puede compartir. Sí, sí, es como si tuvieras islas, también se puede ver así, como si tuviera una población en una isla que tiene individuos dentro de ella y tengo otra isla con otros individuos. Entonces, fusiono las islas y entonces, una vez que estén dentro de un mismo espacio, entonces pueden fusionar los individuos dentro de esa isla. Es otra parte, también se puede estudiar así. Y ahí es como complicado traslapar las islas. Se puede generalizar a un esquema donde permitas, digamos, como si tuvieras varios árboles y permitieras que se superpongan en algún punto. Es decir, si pensaras en lugar de especies, cuando quieres dividir o agrupar genes, si piensas en lugar de individuos en, por ejemplo, funciones biológicas o en procesos de manipulación bioquímica, por ejemplo. O sea, un cierto grupo de genes participa en una función biológica similar, o se puede asociar a un proceso fisiológico, descomposición de la glucosa. Pero el problema ahí es que muchas veces la misma sucesión de estas bases que constituyen los genes participa en más de una cosa, ¿no? O sea, no es... ¿Sí me entiendes? O sea, aquí lo que me cuesta trabajo ver incluso en este esquema es que a la especie la caracteriza un conjunto de genes. Sí, sí, tú tienes... Entonces, como que al final estás buscando, necesitamos un conjunto de genes que caracterice de manera especial y única, o sea, que no me lo encuentre en otra especie, ¿no? Porque si no, entonces las islas no están... Sí, o sea, aisladas. Sí, hasta que están juntas es cuando puede haber interacción. De otra, no antes. Como que... Sí, tú estarías interesada en modelar cosas como un tipo de recombinación. Como si pudiera ver, o sea, aunque si puedo ver cómo funciona Sí, te entiendo, o sea, sí, pero no. También habría chance de... Sí, o sea que no ponerle esta restricción de que hasta que las especies estén juntas puedo intercambiar genes. Eso no... Al final sería como decir que hay un gen que está en más de un bloque, ¿no? O hay un elemento que está en más de un bloque. Sí, bueno, podrías pensarlo así, yo creo, desde el principio, pero entonces no entra dentro de esto, porque aquí tienes información diferente, cada especie tiene su información, y entonces ya que la especie se juntó, entonces puede haber ese intercambio de información, pero antes, ¿no? Entonces tú estarías interesada como tener algún tipo de recombinación entre las especies, ¿no? Sí, o no sé, puede ser interesante de modelar, porque algo así como migración, ¿no? Más bien. Si lo piensas en islas... Sí, claro, sería como migración, Creo que sí hay estudios así como de migración, pero es forward, es en este sentido del tiempo. O sea, en el sentido reproductivo. Habría que ver, pero no así. No se podría, bueno, hasta donde ahorita te entiendo, no podría modelarlo con esto, porque tengo esa restricción. Sí, o sea, aquí la otra cosa que iba a preguntarte, porque a lo mejor son tímidos y no preguntan, yo digo, ¿no? Todos sí saben que es un árbol filogenético. Es que empezó diciendo, pues como los árboles filogenéticos, y bueno, a lo mejor sería bueno preguntarle, ¿qué es un árbol filogenético? ¿No? Así a grosso modo. Pues a grosso modo, pues tampoco soy bióloga, entonces yo entiendo así como que... Es que, por ejemplo, en esos árboles, es decir, cuando uno habla de especies, como que piensas, desde el proceso más grandotote, estás buscando ancestros comunes de cosas muy diferentes. Sí. No es descabellado. Es como cuando uno dice, bueno, resulta que compartimos genes con el tiburón, quién sabe
igual. Sí, pero según la teoría evolutiva, hasta donde yo sé, todas las especies que existieron y que existen tienen un antepasado común. Exacto. Entonces, Se puede, creo que si dibujan, tienen un dibujo así como el árbol de la vida, creo que le llaman, que es una estructura así circular y sí tiene un ancestro común en el centro. Exacto, entonces así por eso, bueno, para mí así tiene sentido, ¿no? Porque vas fraccionando, estos no son todos los genes, sí, sí. Algunos genes que fueron distinguiendo las especies, ¿no? Entonces hay especies en ramas comunes, nosotros tenemos ancestros comunes con estos y no con los de acá. Sí, de hecho es un problema que es muy interesante desde el punto de vista biológico que sí se sigue estudiando, o sea, nosotros prácticamente dijimos, tienen este problema los biólogos y entonces como probabilistas dijimos, mira, se puede hacer así, pero sí yo creo que nos falta dar un paso más para poder realmente tener como una respuesta, porque sería muy interesante es cómo se relaciona un árbol de genes y un árbol de especies, o sea, que no sé, sería como que concuerden, o sea, como ya trabajo muy específico porque habría que identificar estos genes que provocaron la divergencia de especies, ¿no? Y no es, sí. Me parece que no es un problema tan sencillo. No estamos tan, digo, a lo mejor en unos años, yo creo que se han evolucionado mucho y ahora desde la otra rama de los genetistas, pues, sí han afinado mucho su trabajo. Sí, yo creo que me falta conocer un poco más de eso. Porque sería bonito porque hay una parte que, como decías, ¿no? Desde la perspectiva inferencial, pues uno empieza al revés, ves los genes y asumes que hay un proceso, una distribución y empiezas a tratar de estimar, ¿no? Para saber en función de esta información que tienes. Pero eventualmente, pues eso se va a agotar y ya se tienen como cajones de genes identificados asociados a funciones biológicas o especies y sería bonito entonces modelarlos así para refinar el conocimiento del proceso. Porque los tiempos, o sea, por ejemplo, si puedes hacer eso, yo pensaba en las funciones, porque si puedes hacer eso, en teoría, podrías identificar el momento en el tiempo en que una célula se convierte con este tipo de características, diverge a cáncer, por ejemplo. Y tendrías el tiempo identificado, que desde entonces sabrías cuándo intervenir al paciente, que es una cosa que en el proceso inferencial no se puede hacer. Tú lo tienes a los pacientes y a los controles y a los enfermos y puedes ayudar a identificar los genes que marcan la categorización de estar enfermo. Pero no hay manera de identificar si no se construye al revés el tiempo en el que se presentó la divergencia. Sería pues, potencialmente increíble, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿No? Le agradecemos de nuevo.